Buenos días a todos los jóvenes del primer cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de los campus Tuxtla y Tapachula del bello estado de Chiapas, de Mérida, la Blanca Mérida, mi ciudad natal, del estado de Yucatán, y transmitiendo aquí también para todos los jóvenes de Cancún, del campus Cancún. Bienvenidos a la Universidad Maya. En esta su cuarta clase, la primera parte, vamos a decir, de la cuarta semana, de la materia de introducción al estudio del derecho. Como ustedes pueden notar, esta es la cuarta semana. Lunes y jueves vamos a tener clase, mediante, vamos a tener clase para ir concluyendo la cuarta semana. Ya tienen en plataforma su actividad, la primera actividad de la clase que corresponde el día de hoy, con un valor de 15 puntos. La actividad del jueves tiene un valor de 10 puntos. Y no hay que olvidar que para la quinta semana, la próxima semana, las actividades van a estar anticipadamente para que puedan ustedes ir cumpliendo con las mismas, ya que las actividades semanales, o sea, si sumamos las dos actividades, una de 15 y una de 10, son 25 puntos. La cuarta semana son 25 puntos de las actividades y la quinta también 25 puntos, porque el examen final va a tener un valor de 50 puntos. ¿Qué se va a estudiar para el examen final? Bueno, lo que vimos en la tercera semana y lo que se va a ver el día de hoy, que es la estructura, la naturaleza y la funcionalidad de la norma jurídica. Ya tienen sus dos síntesis, 3 y 4, en plataforma, que les ha servido de mucho como una guía para que puedan ustedes contestar sus cuestionarios y a la vez también estudiar para su primer examen que ya pasó, el parcial, y el que viene para el final. En este caso, no se les olvide el 34, 3 y 4, síntesis 3 y 4, semana 3 y 4, para que tengan ustedes una base de lo que se va a estudiar para dicho examen final. Lo que veamos en la semana 5 va a servir únicamente para contestar lo que es la quinta actividad. Las dos actividades de la semana, para eso va a servir la síntesis de la quinta semana. Tomen nota y que esas actividades, la de lunes va a estar 2 días antes, porque el día lunes, como hoy vamos a decir, o el día que nos vayan a poner por ser día inhábil, vamos a tener simplemente la clase y el jueves, que sería el examen final, 2 días antes va a estar también la actividad del jueves. Para que así, llegado el jueves, tenemos clase. Estamos hablando del jueves 18 de noviembre, nuestra última clase del módulo. Tendremos la clase y el examen final. Para que así, al otro día, ya la plataforma tenga ya procesada cada una de las calificaciones de este módulo. No sé si tengan alguna pregunta que hacer, jóvenes. Con confianza, pregunten. A ver, de cómo el mecanismo de estas 2 semanas que quedan. Ya vimos que las actividades, pues esta cuarta semana no hay problema. Pero ya para la quinta, pues ya estamos ya en vísperas del examen final, pues hay ciertas modificaciones que son las actividades, las dos que se marcan, se dejan en la semana anticipadamente para que el día del examen solo sea clase y examen. También estén pendientes, se lo digo a los 4 campus, el horario que nos vayan a asignar para la clase de lunes, que es día inhábil. Estén pendientes para que nos conectemos
en esa primera clase o primera parte de la quinta semana. Y ya con ello, ya si se organizan, van a estar pendientes de que ahora que contesten sus actividades de esta semana, estén pendientes de las que se van a adelantar, para que así no digan, se me olvidó, se me pasó, no lo tomé en cuenta. ¿Alguna pregunta desde Raúl Torres hasta Román Quirós? ¿Alguna pregunta sobre el mecanismo para ir cerrando nuestro módulo, jóvenes? Espero también que les esté yendo bien, válgase a la redundancia, en lo que fue el primer parcial, prácticamente las actividades y su examen parcial. Ahora no van a ser 3 semanas, nos quedan 2 nada más, porque son 5 el módulo. Pues bueno, la actividad del lunes, 15 puntos, y la actividad del jueves, 10, son los 25. Y lo mismo para la semana 5, serían los 50 puntos, más su examen final, el 100% de cambio. Ya el puntaje ya corresponde a ustedes según como respondan tanto sus cuestionarios como sus exámenes. Bueno, si no hay pregunta alguna de parte de ustedes, vamos a dar inicio a esta clase en este hermoso lunes. Empieza esta semana, ya vieron que se está yendo el año rápidamente, ya incluso empieza a oler a Navidad, pero bueno, ya noviembre, estamos hoy lunes 8 de noviembre de 2021, 2 días más, 10 a 30, 22 días y se acabó noviembre, y diciembre solamente empieza ya, incluso los juzgados no trabajan todo el mes, trabajan del 15 al 18 o 20 de diciembre y nos vemos hasta enero. Entonces, por eso hay que seguirnos cuidando, jóvenes. Por ahí se habla, se menciona, se dice de una cuarta ola de contagios. Es cierto, este año ha sido de esperanza de las vacunas. Que si Estados Unidos está condicionando para que puedas entrar determinados tipos de vacunas, de las Pfizer y todo, no nada con las chinas ni las rusas, pues bueno, o sea, a mí me aplicaron la CanSino, que es la que están aplicando los maestros, que es China, y que bueno, que si no me van a dejar entrar. Yo no tengo nada que hacer en Estados Unidos. Además, no hay dinero para estar yendo a gastar. Si con trabajo estamos levantando la economía en México, cuando todavía no ha pasado al 100% lo de la pandemia, pues bueno. Pero vamos a seguir adelante, jóvenes. Consejo que les doy, siempre hay que tener la capacidad para adaptarnos a los cambios y seguir. Incluso hasta el mismo Sylvester Stallone en su película de Rocky ha dicho, sí, sí es cierto, una máxima que no importa cuántas veces te golpee fuertemente la vida, la cuestión está en levantarse y seguir adelante. Sí es cierto, nadie quiere sufrir, nadie quiere, pero bueno, de los golpes aprendemos mucho. Y eso lo sabemos con ustedes más. Nadie quiere sufrir, hay que cuidarnos, hay que seguir adelante y hay que buscarle el modo, como se dice, las cosas, para que simple y sencillamente, pues, no decir simplemente no se puede. Si ustedes quieren, bueno, todo en esta vida es cuestión también de actitud, de seguridad en sí mismos y de mucha fe. Adelante, la vida es muy bonita, solo se vive una vez, pero hay que vivir. Hay que vivir, hay que ser excelentes personas, con muchos valores, siempre empáticos, también pensando en el prójimo,
es lógicamente sin descuidarnos a nosotros, para que así podamos llevar lo que es una vida tranquila, en paz y feliz. Bueno, vamos a ver este video. Voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, cuando ya se pueda visualizar. Dice doctor Derecrim, Derecho Criminalística y Técnicas de Estudio. Ya se ve, profe. Ok, vamos a empezar. Gracias, Natalia. Vamos a empezar. En los segmentos anteriores habíamos empezado a definir algunos conceptos. Uno de ellos era el concepto de derecho y otro era el concepto de Estado. Cuando dijimos o definimos el concepto de derecho, habíamos mencionado que el derecho es el sistema normativo, coercitivo, que regula la convivencia social. Y cuando habíamos definido el concepto de Estado, habíamos dicho que la organización política que posee un poder de mando, un territorio, y una población a la cual a esta le van a llevar o le va a llevar el Estado a lograr el fin de conseguir sus intereses y sus derechos. Hoy vamos a definir normas jurídicas. ¿Por qué normas jurídicas? Porque obviamente que las normas jurídicas están integradas adentro de un sistema normativo, es decir, del derecho. Ahora bien, vamos a ver una definición rápida y corta. Por un lado, la norma jurídica es la regla que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. ¿Qué tenemos acá? Por un lado, que es una regla, y que esta regla regula el comportamiento de los individuos. Ahora, si algún individuo incumple alguna regla, va a percibir una sanción que va a estar mencionada en el propio ordenamiento jurídico. Veamos algunas características de la norma jurídica. Por un lado tenemos que es la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico, es decir, es la regla o precepto que forma parte del derecho objetivo. Cuando vimos que el derecho es el sistema normativo coercitivo, cuando hablamos de norma jurídica, es decir, una unidad mínima dentro de ese sistema normativo, estamos hablando de la regla o precepto que se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, es decir, dentro del sistema normativo. Otra característica es que ordena la conducta humana prescribiendo determinados comportamientos o señalando determinados efectos a los actos humanos. En este caso, lo que tenemos es, por ejemplo, la tipificación del Código Penal, es decir, que prescribe determinados comportamientos y señalando algunos efectos que producen a los actos humanos, ¿sí? Es decir, está descripta en los códigos en los códigos de fondo o mismo en aquellos cuerpos normativos, ¿sí? Donde nos va a decir qué hacer o qué conducta seguir. Por otro lado, en cuanto son impuestas desde afuera del individuo sometido a ellas, son heterónomas. ¿Qué quiere decir? No son reglas autónomas que las produce uno mismo, sino que son reglas impuestas por parte de alguien, y en este caso es el Estado. Toda vez que las normas o reglas jurídicas se refieren a la conducta de una persona en relación con otra u otras personas, se dice que se caracterizan por su bilateralidad. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, dos personas que están encuadrados en distintas normas, ¿sí? En normas jurídicas, se puede llevar una controversia donde puede haber una discusión de derechos. Entonces, por eso mismo, puede haber bilateralidad de normas, es decir,
dos normas que se ponen en juego en una controversia. Esto generalmente lo va a, tal vez, a través de un control de razonabilidad, o, ¿por qué no?, el orden de prelación, a través de un control de constitucionalidad, definir un juez. En tanto, la aplicación de las normas está garantizada por la actuación del Estado. Se dice que aquellas se caracterizan también por su coercitividad. Acá, más que nada, estamos hablando que el Estado tiene, a través de su facultad o su potestad propia de coerción, fuerza de coerción, poder aplicar la norma necesariamente, ¿sí? Obviamente que el Estado tiene lo que se llama el poder de policía, hablando administrativamente, que lo va a hacer por medio de actos de gobierno, este poder de policía. Pero si el derecho son normas jurídicas, ¿cuándo las normas son jurídicas? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la estructura de una norma jurídica? Para eso vamos a hablar de algunos autores que fueron transponiendo el concepto de norma jurídica, o mejor dicho, definiendo su propia estructura. Generalmente estos autores son positivistas, y ya en algún otro tutorial que vamos a hablar, por ejemplo, de filosofía del derecho, vamos a hablar de lo que era el positivismo, que se contraponía, por ejemplo, a la idea del derecho natural, al derecho constitucional. Para empezar a hablar de la estructura de la norma, vamos a hablar, por ejemplo, de John Austin. John Austin fue un reconocido jurista británico que elaboró un esbozo de una teoría general de la norma. Determinó criterios para reconocer y clasificar diferentes tipos de normas y así establecer una estricta separación entre lo que es el derecho y el moral. Ya vamos a hacer también una diferenciación más actualizada de lo que es el derecho y de lo que es la moral, ¿sí? John Austin, desde su punto de partida para determinar el concepto de derecho, mencionó que para esto hay que establecer qué tipo de juicio corresponden las normas, y lo que advierte este autor es lo que podríamos traducir como leyes propiamente dichas, o en sentido estricto, que no son otra cosa que órdenes o mandatos. Es decir, John Austin hace un reduccionismo de parte de lo que es la normativa jurídica y va a decir que son justamente leyes, es decir, leyes de sentido estricto, que no son más que órdenes o mandatos, ¿sí? Cuando hablamos de John Austin, un positivista, uno de los primeros positivistas que mencionó a la norma, tenemos que decir que su base de contenido es que la norma jurídica para él son leyes propiamente dichas, y que no son más que órdenes o mandatos. Ahora bien, de acá surgen dos características de cómo funcionan las normas según este autor. Por un lado, el autor dice que la amenaza de infligir un daño asociado al incumplimiento de ese mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que tácitamente o implícitamente existe una amenaza, ¿sí?, que está asociado al incumplimiento del mandato. Es decir, si una persona incumple el mandato, va a recibir determinada sanción. Eso se traduce en una especie de amenaza, ¿sí?, por haber incumplido una norma jurídica. ¿Por qué? Porque se va a sentir amenazado de percibir una determinada sanción. Otra característica de cómo funciona la norma, según este autor, es la de disponer del poder necesario para en caso de incumplimiento y hacer efectiva dicha amenaza. ¿Qué quiere decir? Que si lo que antes habíamos dicho en cuanto a la amenaza ante el incumplimiento de un mandato o de una norma jurídica, ¿sí?, el aplicar esa sanción, va a haber un poder, ¿sí?, que justamente es el que tiene el Estado, para poder hacer efectiva la amenaza. Por ejemplo, si determinado autor de un hecho comete un delito, le va a caber determinada sanción. Por ejemplo, si un juez determina un hecho delictivo y determina de que está tipificado y de por sí viola o incumple sobre la norma jurídica, esa amenaza de percibir una sanción se va a hacer efectiva. Austin sostendrá que las normas consuetudinarias, es decir, aquellas a las que ninguna autoridad le haya otorgado otro carácter, forman parte de lo que se denomina moralidad positiva,
Sin embargo, esa positividad no puede ser considerada en modo alguno jurídica, aunque podrá adquirirla por dos vías. Cuando habla de normas consuetudinarias, recuérdese de que está hablando de leyes naturales o derecho natural, ¿sí? Él las va a decir, las va a llevar, las va a sacar de la normativa jurídica y va a decir que son simples moralidades positivas. Estas pueden ser, por ejemplo, en un primer caso, si una costumbre es elevada a rango de ley mediante su aprobación mediante los mecanismos legislativos institucionalmente previstos. ¿Qué quiere decir? De que si hay un mecanismo o una institución legislativa, como puede ser un congreso, ¿sí?, es llevada, por ejemplo, una costumbre, que para hacer una definición corta, la costumbre es un acto repetitivo dentro de una sociedad que no perjudica ni al orden público, ni a la moral, ni a la buena fe, ni a las buenas costumbres. Esa costumbre, si pasa por el Congreso y es institucionalizada de alguna forma, se puede convertir en ley. Entonces de ahí pasa a ser una norma jurídica. Otra característica de cómo funcionan las normas, o el segundo, para que puedan ser transformados en una norma jurídica, es que cuando haya sido efectivamente adoptada como fundamento de decisiones judiciales. Muchas veces, por ejemplo, más que nada en el sistema anglosajón, el common law, los jueces se abocan o mejor dicho, se apoyan en las costumbres, es decir, en los actos repetitivos que la sociedad ha tomado como algo efectivo, algo que siempre está dado. Y si el juez, por ejemplo, puede tomar esa fuente del derecho como algo válido para lograr un fundamento en una decisión judicial, lo puede convertir a esa sentencia que está impregnada de esa costumbre en una norma jurídica. Es decir, que los dos aspectos o las dos vías donde una moralidad positiva, considerada, por ejemplo, la costumbre, se puedan transformar en normas jurídicas, está previsto, por ejemplo, institucionalmente en los órganos legislativos y por otro lado, sino en las sentencias judiciales. Entonces, podemos decir que en síntesis, la regla implícita en la costumbre por sí sola todavía no es derecho. Recién lo será cuando efectivamente sea aplicada por los tribunales. En resumen, podemos decir que la tesis de Austin, conocida como imperativismo, porque habla de órdenes y mandatos, se limita a establecer el criterio de identificación de aquello que denominamos derecho, que se encuentra entonces en el ámbito de los ciudadanos de obedecer a un soberano ante el riesgo cierto de sufrir el mal con el que nos amenaza en caso de incumplimiento. Es como decir, si yo cometo un incumplimiento o cometo un delito, un acto delictivo o un delito, ¿sí?, me va a caber determinada sanción que me la va a estar aplicando ese soberano, que sería el Estado, ¿sí? Y obviamente, en un previo hecho a eso, digamos que esta transformación, digamos, del acto delictivo con la fórmula que después viene la sanción, se traduce en una amenaza. Es decir, el riesgo cierto de sufrir el mal con que nos amenaza, ¿sí? Algo que amenaza un soberano ante un incumplimiento de una norma jurídica. Por eso tenemos que decir que Austin reduce el derecho, ¿sí?, reduce el término de derecho en eso, en el mal con el que nos amenaza en caso de incumplimiento de una norma, ¿no?, jurídica. Pero vamos a tener otra definición que va a tratar de superar a Austin, que al paso que da Kelsen en relación a Austin, pasa por advertir que la norma no se agota en el acto de voluntad del soberano. Ya vamos a ver por qué. Porque según Kelsen, una pluralidad de normas constituye un sistema jurídico si la validez de las mismas reposa en última instancia en una norma única, entendiendo que una norma es válida y en consecuencia existe e integra el sistema jurídico si ha sido creada conforme estaba previsto en una norma superior. Obviamente que lo que dice Kelsen
es que existe una prelación de normas, un ordenamiento jurídico, un orden jurídico, donde va a haber una norma superior, que en este caso va a ser la Constitución, por ejemplo, de un Estado, que va a tener una pluralidad de normas y que si esa norma jurídica establecida por un órgano legislativo, ¿sí? Va a ser validada siempre y cuando respete el espíritu que ha sido consagrado esa pluralidad de normas instituidas o creadas dentro de una constitución o norma fundamental, ¿sí? Por eso Kelsen habla de una pirámide, donde hay una supremacía constitucional. Ya esto lo vamos a ver, más que nada, en derecho constitucional, y lo vamos a ver también con la función de los jueces cuando hacen control de constitucionalidad, ¿no? Es decir, que ahí depende, hay una jerarquía de normas, ¿sí? Que tienen que estar siempre respetando el espíritu de la norma superior. Kelsen fue un jurista y filósofo austríaco de origen judío, y nos va a decir que las normas jurídicas tienen la estructura de un juicio, es decir, un enfoque lógico. Según enseña la lógica, el juicio es una relación de conceptos, hecha de cierta manera que consta de 3 elementos. Nada más para decir, simplemente que, acordémonos que lo que hace Kelsen es definir una estructura de las normas jurídicas, y lo va a definir como un juicio. Por ejemplo, si yo tengo el ejemplo, el automovilista sobrepasa los 80 km/h, debe pagar una multa. Dentro de esta, digamos, situación o hecho, tenemos por un lado el sujeto, llamado en supuesta hipótesis, antecedente, condición, y hace referencia a un determinado hecho, en nuestro ejemplo, el caso de exceso de velocidad, ¿sí? Después tenemos un predicado, denominado disposición o consecuencia jurídica, es decir, hacer referencia a hechos de conducta. Ejemplo, el pago de una multa lo tendrá lugar en el caso de haberse realizado el supuesto normativo, ¿sí? Y después está la cópula, que relaciona las dos anteriores, las consecuencias jurídicas. Ahora bien, como juicio analizado por la lógica y de acuerdo, según Kelsen, se puede clasificar en una de las siguientes clases. Por ejemplo, Kelsen va a hablar de 2 tipos de juicios. Por un lado tenemos el juicio del ser o enunciativo, que son meramente enunciativos, es decir, afirman algo respecto del sujeto. Este tipo de juicios es propio de las ciencias naturales y las sociológicas, en tanto como la conducta humana, por ejemplo, fruto de la experiencia en función de los hechos físicos o de la observación social, ¿sí? Ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, o la ley de las luchas de la clase de Marx. Es decir, básicamente va a hablar de aquellos paradigmas o leyes, mejor dicho, de la naturaleza, ¿sí? Que estas van a ser simplemente ser, es decir, juicios del ser, van a ser enunciados, qué sé yo, digamos, aquellas leyes científicas, ¿sí? Que pueden llegar a definir determinadas cuestiones naturales o propiamente de las ciencias sociales. Por eso mismo, Kelsen lo que va a tratar de sostener es que estas van a ser leyes que no van a decirnos un deber ser, sino un ser. Ahora, cuando hablamos de juicios del deber ser, que es la otra clase de tipo de juicios que Kelsen nos habla, nos va a decir que son aquellas que no se basan en la experiencia, sino que establecen un deber ser. Es decir, una consecuencia para determinada hipótesis o condición. La cúpula enlaza la condición con la consecuencia. Aquí se encuadra la norma jurídica. Son normativos porque tienen como función orientar la conducta humana. Jóvenes, ya queda menos de 1 minuto para este primer corte. Por favor, una vez que se corte la transmisión, volver a reconectarnos para continuar con la clase de hoy. Son 20 minutos para las 9 de la mañana, horario Quintana Roo. Muchas gracias, nos volvemos a conectar.